Hola, en este día te damos la bienvenida a una charla muy especial de la Iglesia Pionera. Puede cambiar tu vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, La Iglesia Pionera. Puedes suscribirte allí y recibir todas las notificaciones de nuestros videos que estamos posteando allí para ti. Tenemos una gran cantidad de enseñanzas que yo sé que te van a edificar. También estamos transmitiendo por la página de Facebook La Iglesia Pionera. Allí también estamos tratando acerca de temas relacionados con la adoración a Dios. Y por Google Meet también los domingos a las 10 de la mañana estamos reuniéndonos para cantar juntos y para recibir una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Nuestra personería jurídica especial es la 1049 del 13 de agosto de 2015 ante el Ministerio del Interior como la Iglesia Pionera. Si tú deseas hacer algún aporte, alguna donación para nosotros, para que sigamos extendiendo el reino de Dios a través de la palabra, puedes consignarnos al Banco Caja Social a la cuenta 240-576-29-287. 240-576-29-287. Es una cuenta de ahorros a nombre de la Iglesia Pionera. Nuestro NID es 900-904-746-0. Así que bienvenida sea toda donación que en tu corazón haya puesto Dios para nosotros. Y sin más preámbulos, te damos la bienvenida a este tiempo de enseñanza que va a ser de mucha edificación. Génesis 47:13. Vamos a ver si alcanzamos a ver hasta el 31, si no un poquito antes. Quiero hablar de este tema, sequía o abundancia, ¿no? Es bueno revisar en nuestras vidas, quiero comenzar diciéndote, es bueno revisar en nuestras vidas si en realidad nos estamos sometiendo a la influencia del Espíritu Santo. Es muy importante esto. ¿Qué tanto tú y yo nos estamos sometiendo a la influencia del Espíritu Santo? Yo te pregunto, ¿nos estamos sometiendo a la verdad de Dios para poder cumplir el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas? Amén. Estamos sometiéndonos de tal modo que mientras estemos aquí sobre la tierra, estemos cumpliendo aquel llamado por el cual vinimos a la tierra. Porque muchas personas a veces pensamos, no, yo vine a la tierra a hacer dinero, a tener propiedades, a viajar por todos los países, a tener esto, a tener aquello, a casarme, a tener hijos. Todas esas cosas, amados, son secundarias. Pero tú y yo hemos venido a la tierra con un llamado y un propósito muy específicos de parte del Señor. Y la pregunta es, ¿estás ajustándote a la verdad de tal modo que estés cumpliendo ese llamado y ese propósito? ¿O más bien estamos haciendo lo que nos parece que es correcto, pero según nuestro propio parecer o según nuestro propio modo de entender la vida y de entender todo lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿Qué está gobernando tu mente y tu corazón? ¿La palabra de Dios o tu parecer y tus propios deseos? Amén. Esa es la gran pregunta. ¿Estamos haciendo lo que creemos que es mejor? Y si es así, entonces cuando estamos nosotros nada más gobernados por nuestro propio parecer, ¿sabes? Estamos bajo el dominio del enemigo. Estamos bajo el dominio del enemigo. Y nuestra vida, yo te digo, nunca va a llegar a ser un instrumento realmente para la gloria de Dios, sino se va a convertir más bien en un instrumento de vergüenza, que finalmente nos va a hacer sufrir pérdidas. Y no queremos perder, amén. Y sobre todo para la vida futura, para la vida con el Señor. No queremos sufrir pérdidas, sino haber pasado por esta tierra con éxito, pero un éxito según Dios. En este pasaje vamos a ver cómo las personas sufren pérdidas debido a un juicio de Dios. Debido a un juicio de Dios. Y también vamos a ver cómo a través de la obediencia de un hombre que se somete a la revelación,
viene como consecuencia de eso una vindicación, vienen unas bendiciones, y estando en medio de un juicio de Dios. Y yo te quiero decir, Colombia en este momento está viviendo bajo un juicio de Dios. Esa sequía natural nos está hablando también de una sequía espiritual, de algo que está pasando a nivel espiritual, pero está afectando nuestra vida física y natural. Amén. La sequía física habla de una sequía espiritual. Estamos bajo un juicio de Dios. Y esto es importante, ¿por qué? Porque aquellos que tienen una relación de pacto con Dios, incluso estando en medio de un juicio divino, pueden encontrar bendición. Esa es la buena noticia. A pesar de estarse viviendo a nuestro alrededor un juicio de Dios, podemos encontrar bendición. Y esta es una palabra para mostrarte cómo un hombre de Dios obtiene bendición de Dios en medio de un juicio de Dios. Nosotros podemos ser beneficiarios de la provisión de Dios cuando estamos cumpliendo la palabra del Señor. Y por eso es vital que, a pesar de lo que sucede en este mundo, no nos dejemos llevar por las cosas del mundo, sino que caminemos en obediencia ¿a qué? A la verdad del Señor. Amén. No te dejes llevar por el mundo. Aquí vemos a un individuo que hizo eso. ¿Y qué hizo? Cosechar las bendiciones, cosechar los beneficios de estar en obediencia. Y ese hombre en la Biblia es llamado José. José. Entonces dice el versículo 13 de Génesis capítulo 47. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Tremendo. Entonces comienza con esta palabra. Entonces vemos que las consecuencias de los años de hambruna se han vuelto ¿cómo? Más graves. Dice aquí la palabra, se han vuelto más graves. Y la palabra que usa allí la Biblia es meot. Meot significa muy grave o un hambre extrema. Y la gente no tiene nada que comer. Comienza diciendo, no había pan en toda la tierra. Y recuerda que José le interpretó unos sueños al faraón. ¿Y los sueños cuáles eran? 10 vacas gordas, 10 vacas flacas, 10 espigas bien robustas y 10 espigas todas achiladas, todas vueltas nada. Pero las vacas flacas se comían las gordas y las espigas flacas se comían las gordas, ¿cierto? Esos fueron los sueños. Y nadie le pudo interpretar estos sueños al faraón. Pero ¿quién se los interpretó? José. Y la palabra que el Señor le daba a través de sus sueños era que iban a venir 7 años de gran abundancia, pero iban a venir otros 7 años de mucha hambre, que no iba a afectar solo Egipto, sino toda la tierra. La tierra iba a entrar en sequía e iba a entrar en un tiempo de mucha dificultad. Y ese fue el tiempo que llegó ya en el tiempo de José. Y el Señor envió a José para guardar la tierra en medio del hambre. Y tú y yo hemos sido enviados por el Señor de parte de Él para guardar esta tierra de un asolamiento, de un juicio que ya ha venido sobre esta tierra. Y por eso tú y yo somos llamados a ser el José de estos tiempos. Dice, no había pan en toda la tierra. O sea, vemos aquí que en este pasaje que se hace énfasis en la tierra en general. Habla tanto de Egipto como Canaán. ¿Y por qué se ve esa mezcla entre Egipto y Canaán? Porque en la tierra de Canaán también se estaba viviendo en pecado. Dios tenía al pueblo de Israel en donde en ese momento, a Jacob y a sus hijos, los tenía en la tierra de Gosén. ¿Recuerdan? En la tierra de Gosén. El pueblo de Dios estaba allí. Y por eso Gosén, esa porción de tierra que el faraón le dio a Jacob y a su descendencia, a los hijos de él y a sus hijos a la vez, esa tierra estaba siendo bendecida. Esa verdad es sumamente importante. Vemos que el hambre
era extrema en ese momento. Y en la segunda mitad de este capítulo vemos que pareciera que las condiciones climáticas empezaban a mejorar. Pero lo que empeora, lo que es difícil en extremo, son las consecuencias que quedaron después de esa sequía. Eso es lo que se hace pesado, las consecuencias de esos años de hambruna. Por eso ahí usa la palabra meot, que significa muy o extremo. Pero la tierra, yo te digo, está cambiando. La tierra está cambiando. Está empezando a producirse un movimiento allí de parte de Dios. Y en el texto hebreo la palabra desfallecían no dice así como en plural, sino está en singular. ¿Por qué? Porque afectó tanto a la tierra de Canaán como la tierra de Egipto. Y lo que quiere decir es que Dios no hace distinción en ese momento entre esas dos tierras, porque como te digo, ambas estaban bajo corrupción. Había mucha idolatría tanto en Canaán como en Egipto. Como decía la vez pasada, Jacob y sus hijos nunca debieron haber salido de Canaán. Nunca debieron haber salido de allí. Pero a causa del hambre y a causa del pecado mismo, no solo de los que estaban viviendo alrededor de Jacob, sino de ellos mismos, de Jacob y sus hijos, a causa de no alinearse con la revelación de Dios, fueron exiliados a Egipto. El único lugar donde hay revelación de Dios en ese momento, el único lugar donde Dios realmente se estaba moviendo era la tierra de Gosén, porque es allí donde se han establecido los hijos de Jacob. Y dice el versículo 14, y recogió José todo el dinero. Y aquí empezamos a hablar de algo muy importante, el dinero. Dice, José recogió todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Amén. Entonces dice aquí que José recogió ¿qué? Todo el dinero. En hebreo la palabra dinero es kesef o kesef. Literalmente significa plata, ¿no? El metal, plata. Pero también puede usarse en este contexto para decir dinero. Y lo que parece un poco extraño es que aquí se usa este verbo de una manera diferente. Normalmente ese verbo se usa para hablar de recoger una cosecha. Pero no es eso lo que está pasando aquí. Lo que encontramos es que José está haciendo ¿qué? Negocios. Él está haciendo transacciones. Está haciendo una transacción y está recibiendo fondos por eso. Amén. Él está recibiendo fondos. Entonces vemos que la gente tiene hambre. Amén. ¿Y qué es lo que hace? Usar el dinero, escucha, está usando el dinero para ir a comprar ¿qué? Alimento, comida, porque eso es lo primario, lo que ellos necesitan para vivir. Y José vende, otros compran y él está recibiendo ¿qué? El dinero. O sea, ¿por qué José sí tenía comida? ¿Por qué Egipto sí tenía comida? Porque José fue previsor, ¿cierto? Y él empezó a acumular ese alimento porque por revelación de Dios sabía que iba a venir una sequía. Iba a venir un tiempo difícil para todo el mundo, no solo para Egipto. Y mira, de todo el mundo están viniendo a José a comprar comida. Aún su propio padre, sus hermanos. Entonces él vende y otros compran. Él está recibiendo dinero. Pero en vez de decir que se está comprando algo, aquí en la palabra, que está ganando un dinero, que está comerciando, lo que vemos es el verbo recoger. ¿Sí? No dicen está ganando el dinero de ellos. No, está diciendo y recogió. Está recogiendo. Esa palabra se usa dentro del contexto de la agricultura, pero en este caso se usa en el contexto de los negocios, recogiendo. Y esa palabra se usa aquí a pesar de estar en medio del juicio de Dios. Tremendo. Ellos están viviendo bajo un juicio y José encuentra bendición en medio del juicio, solo porque José sí supo ordenar su vida con base a la revelación espiritual que él mismo recibió. Qué tremendo. Este es un gran principio.
Cuando la iglesia de Cristo, cuando los hijos de Dios nos alineamos con la revelación de Dios, vamos a tener provisión en medio del juicio. Aunque el juicio esté a nuestro alrededor, hasta nuestros mismos vecinos estén bajo ese juicio, hasta nuestros mismos familiares estén bajo ese juicio, nosotros vamos a encontrar bendición. Él fue capaz de usar esa revelación y ponerse en un lugar en el que pudo ser bendecido en medio del juicio. Entonces José recogió toda la plata que se encontraba en la tierra de Egipto, dice la palabra, y en la tierra de Canaán. Amén. Por medio de una transacción en la que ellos estaban comprando, y José trajo el dinero ¿a quién? ¿A quién trajo el dinero José? A la casa del faraón. Qué tremendo. A mí me pareció eso tremendo. José trajo el dinero a la casa del faraón. Y aquí vemos otra cosa que es importante, y es que José, siendo un hijo de Jacob, un hijo de Israel, porque recuerda que se usan los dos nombres, cumple su llamado. ¿Cuál era el llamado de Israel? Aún desde el momento en que Israel fue llamado a través de Abraham. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Que él debía hacer ¿qué? Bendición a las naciones. ¿Y qué está haciendo José? Bendición a las naciones. Tremendo. Amén. Entonces vemos que él está cumpliendo su llamado, ser una bendición. Y eso es lo que José está haciendo. Él está haciendo una bendición para el faraón porque tiene un llamado en su vida. Y yo te pregunto, ¿tú estás cumpliendo tu llamado de ser una bendición? Esto simplemente nos muestra, nos da un ejemplo, nos demuestra que Dios ha llamado a sus hijos a hacer ¿qué? Una bendición. Y dice el versículo 15, escucha bien, porque aquí viene como un proceso de cada vez más gravedad de las consecuencias de la sequía. Y por eso yo te advierto, hijo de Dios, esto es para mí una palabra profética para la iglesia, porque la sequía que estamos viendo es simplemente el comienzo. Pero nosotros como hijos de Dios nos debemos preparar para hacer bendición en medio de la sequía, para que nosotros tengamos abundancia mientras que los demás de pronto están padeciendo a causa de la sequía, pero no para simplemente salvarnos nosotros y ya, sino para hacer bendición a las naciones, bendición a nuestros vecinos por la bendición que Dios ha de dar a nuestras vidas. Porque dice el versículo 15, acabado el dinero, ¿qué pasó? Acabado el dinero de la tierra de Egipto, o sea, se acabó la plata ya, y acabado también en la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, ¿qué le decían? Danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? ¿Cierto? Entonces está diciendo, ya no queda más dinero. Ahora todo el dinero, ¿a dónde está? ¿A dónde está? Ahora, ¿dónde estaba el dinero? En la casa de Faraón, en la tesorería del Faraón. Amén. Y el Faraón, recordemos que siempre es un tipo del enemigo, que se quiere quedar con todo, se quiere quedar con todo. Vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Se acabó, no tenemos nada, pero danos pan, pues ¿de qué te servirá que todos nos muramos? Aquí, ¿a ti de qué te va a servir eso? ¿Cierto? Está diciendo, haz algo José, haz algo tú. Mira que no acuden a Faraón, acuden a José. Porque acuden al hombre de Dios, aquel que tiene la revelación y aquel que tiene en la mano el poderlos liberar. Y dice el versículo 16 y 17, y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Es decir, ¿qué estaba haciendo José? Administrando. Prepárate para ser un administrador en medio de la sequía. José estaba ¿qué? Administrando. José se convirtió en el administrador de toda la tierra.
Qué poderoso. Y eso es lo que nos dice la palabra. Hubo esta gran transferencia de riqueza debido al juicio de Dios. O sea, escucha bien, Dios en medio del juicio provoca ¿qué? Transferencias. Y recuerda esa palabra que dice, el dinero de los injustos vendrá a los justos. No dice vendrá a los cristianos. No dice vendrá a todos los hijos de Dios. No. Dice a los justos, a los que están caminando conforme a la verdad, a los que sí saben qué hacer con ese dinero cuando les llegue a las manos. Porque no todos los cristianos, no todos los hijos de Dios saben qué hacer con mucha plata. A muchos de ellos se les pierde el corazón y empiezan a hacer cosas que no deben hacer. Y del primero que se olvidan es del Señor, y de ahí en adelante todo lo demás, ¿cierto? Y no todos los cristianos están calificados para recibir una cantidad de dinero. Pero sabes una cosa, José estaba calificado y el Señor le trajo riquezas a las manos porque él iba a ser sabio en administrar lo que era de Dios. En medio del juicio. El juicio de Dios puso las cosas en orden. Eso es lo que hace el juicio de Dios. Poner las cosas en un orden en el que aquellos que caminaban con Dios, aquellos que eran sumisos a su revelación, eran los que recibían las bendiciones. Y yo te digo, iglesia, en el nombre de Jesús, Dios va a poner las cosas en orden en su iglesia a través del juicio. El juicio que viene es para poner las cosas en su lugar, y ahí sí se va a saber quién es quién. Estaban cosechando y eran administradores sobre todos estos individuos. Entonces leemos aquí, y él los estaba administrando y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Fue porque él les recibió su ganado que les dio pan ese año. Es decir, ya no tenían dinero, ahora pagaban ¿en qué? En especie. Ya no pagaban con dinero porque dinero no había. Ya toda la plata estaba en la casa del faraón. Ahora lo que tenían era su ganado, sus posesiones. Tremendo. Y empezaron entonces ya no a negociar con dinero, sino a negociar con cosas. A regalar las cosas porque ya se les había acabado el dinero. Y dice el versículo 18. Acabado aquel año, o sea, apenas estaba comenzando el asunto, vinieron a él el segundo año. Y le dijeron, no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se acaba. O sea, no te podemos disimular de que estamos, mejor dicho, en rines. También el ganado es ya de nuestro Señor. O sea, ya no tienen dinero ni tienen ganado. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Qué tremendo. Nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Esto qué está diciendo? Ellos están diciendo, ahora lo hacen con la expresión mi Señor, no nuestro Señor, sino le dicen mi Señor. Y aunque suena raro, lo que están diciendo es que todos están en esa misma situación. Todos tienen a José como Señor sobre ellos, como el administrador. Y ahora dijeron, no tenemos dinero y además todo nuestro ganado te lo hemos dado. Y por lo tanto, lo único que tenemos es nuestro cuerpo y nuestra tierra. Es decir, la tierra misma. Mira, ya no tenían dinero para cambiarlo por comida. Ya no tenían ganado. Ahora eran ellos mismos. Ahora era su tierra y ellos. Su tierra y su cuerpo. Y sigue diciendo el versículo 19. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros. Qué tremendo. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan. O sea, cámbianos. Estamos dispuestos, seremos nosotros y nuestra tierra siervos o esclavos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Qué tremendo. Qué situación tan crítica. A veces nosotros vemos la situación de hoy en día y decimos, uy, no, estamos viviendo la peor época del mundo. Y mira, ha habido épocas peores en el mundo, pero podemos llegar aún a esa grave crisis. Esto es importante porque nos muestra algo.
aunque la hambruna es extremadamente pesada, necesitamos entender que esas son las consecuencias, los resultados de varios años sin lluvia, de la incapacidad de plantar. Y ahora la gente no tiene nada, no tiene comida, no tiene ganado. Están dispuestos a convertirse en esclavos del faraón y darle a él su tierra. Tremendo. Están en una situación desesperada. Es una situación desesperada. Tómanos a nosotros mismos como esclavos con tal de tener que comer. Qué terrible. Bótenos cualquier cosa para comer, pero que subsistamos, que esta tierra no se vea asolada. Dice, ellos dijeron, nuestra tierra se está volviendo desolada o asolada. Eso nos dice que aparentemente la hambruna en sí tal vez está terminando, pero no sus consecuencias, no el resultado de esa hambruna, sino la hambruna como tal está terminando porque hay alimento, pero la gente está muriendo, porque la tierra se está volviendo desolada, es decir, que está siendo devastada, porque no hay trabajo, la gente no está trabajando la tierra, y la razón por la que no están trabajando la tierra es porque no tienen semillas para sembrar, y sin semillas para sembrar no pueden arar, no pueden mantener la tierra. Entonces una cosa lleva a la otra, amén, una cosa lleva a la otra. Hay una desesperación en el pueblo porque la situación es crítica. Entonces yo te quiero decir, cuando nosotros no estamos caminando en el orden de Dios, cuando nosotros no estamos siendo sabios en hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, nos está persiguiendo la sequía. Nos está persiguiendo la hambruna y nos va alcanzando poquito a poco hasta corroer toda nuestra vida y dejarnos sin nada, porque el enemigo no vino sino a robar, matar y destruir tu vida. A eso es que ha venido el enemigo, a eso es que ha venido a quitarte, a quitarte. Si tú no das a Dios lo que a Él le corresponde, Él te va a quitar. Cuando tú tienes los bolsillos llenos y la nevera llena, tú dices, Dios, cuando podamos. Pero cuando empiezas a sentir la necesidad, empiezas a darte cuenta que las cosas te están alcanzando y como que es un tren que tú no puedes detener, algo que te está persiguiendo, algo que se va agravando, se va agravando. ¿Por qué? Porque no has contado con la revelación del Señor. Dice el versículo 20, entonces compró José toda la tierra de Egipto, increíble, la compró para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. La tierra, ya no habían propietarios en Egipto, ahora el único propietario era el faraón. José adquirió toda la tierra de Egipto para Faraón. Ahora la gente no tiene tierra, no tiene ganado, no tiene nada, pero se les dio sustento a través del pan que José había albergado, había depositado, y les fue dando su provisión a cada uno de acuerdo a su necesidad. Pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Y dice el versículo 21, y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. O sea, ¿qué hizo Faraón? Transfirió a la gente del campo a las ciudades. ¿Por qué? Porque era más fácil manejar a la gente ahí en un solo lugar que tenerlos dispersos por toda la tierra. Entonces digo, no, pues que toda la gente se me quede más bien aquí en las ciudades. Eso hizo con ciudades desde un extremo de la frontera de Egipto hasta el otro extremo. Y no sé si te parece a ti algo parecido lo que ha pasado en Colombia con el desplazamiento de tantos campesinos, dejando el campo y viniendo a las ciudades, hacinándose en las ciudades, a vivir mal, a ser explotados, a robar aún muchas veces con tal de subsistir. Y es una crisis que se va aumentando. Es una crisis que se va aumentando. Luego lo que está diciendo aquí Génesis 47 es un retrato de lo que está pasando en el mundo, no solo en Colombia, sino en muchas naciones del mundo. Dice el versículo 22, solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. O sea, la tierra de los sacerdotes se refiere a los líderes religiosos de Egipto.
El faraón tenía una política de no cobrar impuestos a los sacerdotes e incluso apoyarlos en las labores que ellos tenían a nivel religioso. Había una ley sobre los sacerdotes de Faraón en la que ellos debían comer la porción que el mismo Faraón les daba a ellos. O sea, prácticamente los sacerdotes eran sostenidos por el gobierno, los sacerdotes de ese culto de los egipcios. El faraón les dio sustento, no trabajaban la tierra, por eso no vendieron la tierra de los sacerdotes. Y José estuvo de acuerdo con esa política, él mantuvo esa política. Y dice el versículo 23, y José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy a vosotros, a vuestra tierra para Faraón. Entonces mira lo que pasa aquí. Y quiero que pongamos mucha atención en esta situación. Él dice, ved aquí semilla y sembraréis la tierra. Esto nos demuestra algo muy importante acerca de la hambruna. Durante este tiempo, debido a esas condiciones, la gente estaba en una situación desesperada. Amén. Pero hubo una mejora en las condiciones climáticas y aparentemente ahora podían ir a sembrar. Y antes el problema era que no tenían semillas. Y José, que dice aquí la palabra, les dio semillas y les dijo, ok, siembren, ¿cierto? Siembren. O sea, el Hijo de Dios dio una solución. El hombre de Dios da una solución. Amén. Como dice un dicho popular, no le des el pescado, sino enséñalo a pescar. ¿Sí? José no fue y cultivó y vino y les trajo comida. Él les dio semillas para que ellos allá cultivaran y obtuvieran su propia comida, ¿cierto? Entonces dice el versículo 24, de los frutos, escucha, de los frutos, o sea, van a ir a sembrar semillas, ¿cierto? Pero de los frutos daréis el quinto a Faraón. Y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. La ley que él está instituyendo es la siguiente: como ahora toda la tierra le pertenece a Faraón, escucha, pueden trabajar la tierra. O sea, pueden ir a trabajar la tierra que ya no es suya, sino es del Faraón, ¿cierto? Como diciendo al enemigo, ¿no? Esta tierra ya no es de ustedes, es del enemigo. Les daremos semillas para hacerlo, o sea, va a haber trabajo. Sí, de todos modos van a tener trabajo, ¿cierto? Pero, escucha, ¿qué es lo que dice? Pero tendrán que dar, ¿qué? Un quinto, es decir, el 20%. O sea, el doble del diezmo. Se lo van a tener que dar. ¿El doble del diezmo a quién? ¿Al Señor? Al Faraón. O sea, no, si muchos se quejan porque en la iglesia se pide el diezmo, ahí sí que quéjense peor con el diablo que les pide el 20%. Él se queda con más, el doble de lo que se quedaría el Señor, y eso es una realidad. 4/5 partes, es decir, el 80% les quedará a ustedes para alimentar a su familia, y una parte del grano la guardarán para sembrar la tierra el próximo año. O sea, son unas condiciones muchísimo más apretadas. Y yo te quiero decir, con el enemigo es mucho más apretado todo. Tú dices, no, yo tengo libertad, yo puedo hacer lo que quiera, pero no creas, el enemigo te empieza a ahorcar. Él te empieza a ahogar y a pedirte él lo que es, no lo que es de él, lo que él quiere pedirte abusivamente. Y dice el versículo 25, y ellos respondieron, la vida nos has dado. O sea, hoy gracias, nos rescataste. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces puede ser aquí como si le estuvieran rogando, danos sustento si hemos encontrado favor en tus ojos, los ojos de mi Señor, y nos convertiremos en siervos de Faraón. O sea, ellos, ¿qué están haciendo? Ellos están aceptando ser siervos, ser esclavos del Faraón según ese acuerdo, ¿cierto? Ellos están diciendo, gracias, gracias por hacerme un esclavo, gracias. Por lo menos, como mucha gente escucho yo en el mundo, gracias porque tengo un trabajito. Sí, me toca de 12 horas de trabajo en el día,
7 días a la semana, pero aunque soy esclavo del trabajo, gracias Señor porque tengo de qué vivir. Esa no es la voluntad de Dios para ti. Dios no quiere que tú seas un esclavo del trabajo. Dios quiere que tú vivas con lo justo, trabajando el tiempo justo y dedicando el resto a tu familia. Ellos están aceptando eso. Ellos trabajarán la tierra, pero el faraón va a recibir ¿qué? La quinta parte. Versículo 26. ¿Qué dice la palabra? Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. O sea, los sacerdotes no tenían que pagar una quinta parte porque era su tierra y no del Faraón, y él les daba su sustento. Ellos no trabajaban la tierra, ¿sí? Esa era la condición para ellos. Entonces vemos aquí en esta primera parte algo muy tremendo. Amén. ¿Hay sequía o hay abundancia? Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué quieres de las dos cosas? ¿O sequía o abundancia? O tener que llegar a estos momentos de suma gravedad, en donde casi que te tengas que vender a ti mismo y hacer lo que tengas que hacer, lo que te pida el diablo hacer, como en muchos trabajos yo he escuchado que tienen que hacer cosas hasta que van en contra de los principios y de Dios y hasta de la moral, ¿cierto? Por un dinero. No tienes que llegar tú a ese extremo. Dios tiene algo mucho mejor para ti. Dios no tiene esa gravedad que tú tengas que vivir ahorcado todo el tiempo y que tengas que vivir en esa angustia y en esa ansiedad. José, estando en medio de semejante juicio, viendo cómo todo el mundo, hasta los mismos hijos de Israel, estaban viviendo en esa vida apretada, en esa vida difícil, ¿sabes? Dios sostuvo a José. Dios sostuvo a José. ¿Por qué? Porque fue un hombre que le creyó a la revelación de Dios. Fue un hombre que le creyó a la palabra de Dios. Fue un hombre que cuando Dios le habló en sueños, él le creyó a Dios. Y a pesar de haber vivido años esperando que esa visión se llegara a cumplir, él lo esperó hasta el final y ciertamente se cumplió. Se cumplió la visión. ¿Por qué? Porque José tuvo la valentía de creerle a Dios de que lo que él le había dicho era verdad. Amén. Y yo te digo en esta mañana, Dios no te ha mentido con sus promesas. Dios no quiere que vivas en semejante estrechez. Dios no quiere que vivas en esclavitud de tu trabajo, en esclavitud del tiempo, en la esclavitud del hombre y hasta en la esclavitud del diablo. Dios no quiere eso. Dios quiere tu libertad. Pero para vivir en libertad también hay que trabajar tu libertad. ¿Y cómo puedes trabajar tu libertad? Siendo obediente a la revelación de la verdad, a lo que Dios dice en su palabra. Porque si tú y yo no obedecemos a lo que Dios dice en su palabra, de esa manera nunca vamos a ver la bendición que Dios quiere traer para nosotros. Dios tiene para ti y para mí abundancia. Aleluya. Dios tiene para ti y para mí abundancia, aún en medio de tiempos de sequía, aún en medio de tiempos de juicio. Dios tiene para ti el sustento suficiente, como lo tuvo José y su familia. Él no era el que estaba allá teniendo que vender las cosas. Él no era el que tenía que allá ir rogándole al faraón a que le diera un pan. No, José era el administrador. José era el administrador, en donde él y su familia tenían más que suficiente en medio de tiempos de sequía. Y yo te quiero decir, aunque vengan tiempos de sequía, sé un hombre y una mujer que le temen a Dios, que creen a sus promesas y caminan de acuerdo a la verdad de la palabra del Señor. Les quiero dejar esa palabra en tu corazón. No quiero seguir adelante en el pasaje porque nos centramos en otro tema que puedo dejarlo para otra ocasión. Pero quiero dejar este principio en tu corazón. Hay algo mejor para ti. Hay algo que Dios está labrando mejor para tu vida. Así que disponte a ganarlo con fe, a creerle al Señor, a creer a su verdad, a creer lo que Él te reveló. Y yo te invito a que te coloques sobre tus pies, si te es posible, allá en tu casa, aquí en el salón, si les es posible colocarse sobre sus pies y orar un momento al Señor. Orar un momento y decirle: Señor Jesús,
En esta hora, Señor, te pedimos, tráenos revelación, Señor. Que tu palabra, Señor, oh Dios, ahora nos hable. No queremos vivir esclavos del diablo. No queremos vivir oprimidos. Queremos vivir en la libertad que tú tienes para tus hijos. Así que hoy, Señor, venimos delante de ti antes que las consecuencias de la sequía se agraven sobre nosotros. Antes que las consecuencias del hambre, las consecuencias del pecado se agraven sobre nosotros. José estaba viviendo en el mismo mundo que el resto de la gente estaba viviendo, pero él no fue tocado por la escasez. Él no fue tocado porque fue guardado por haberte creído. Y en esta mañana te decimos, te creemos, Señor, te creemos. Y diariamente queremos decirte, te creo a lo que tú me has prometido, a lo que tú me hiciste soñar. Porque tú le hiciste soñar a José. Porque tú le diste revelación aún sobre los sueños del faraón. Y él creyó a tu palabra y se preparó. Y preparó a todo un pueblo. Preparó toda una provisión para un pueblo que podía haber muerto si no hubiera existido esa provisión. Ayúdanos a ser previsivos, a ser hombres y mujeres que vienen a tu presencia y respetan tu palabra y recuerdan tu verdad. Recuérdanos tu verdad. Ahora yo te invito a que allí con tus ojos cerrados le pidas al Señor y dile: Señor, recuérdame las profecías, recuérdame las palabras proféticas que un día me hablaste, lo que tú me prometiste, aún las escrituras, la Biblia, los versículos en donde tú me hablaste acerca de lo que tú querías para mi vida. Por favor, recuérdamelo. Esta semana recuérdamelo. Ahora mismo recuérdamelo. Y ahora mismo el Espíritu Santo trae a tu mente palabras específicas en las que Dios te dijo que caminaras. Y ahora el Señor te está diciendo: ¿estás caminando conforme a esa palabra profética? ¿Estás militando de acuerdo a la palabra? ¿Estás haciendo las cosas en acuerdo a lo que fue profetizado sobre tu vida? ¿O estás caminando por otro lado? Estás queriendo irte por otro lado solo porque te parece mejor. Aleluya. Y dice el Señor: arrepiéntete. Si hoy estás decidiendo en tu corazón hacer las cosas de acuerdo a tu propio parecer porque te parece lo mejor, arrepiéntete. Porque no es lo que yo te estoy diciendo que hagas, sino lo que tu propio corazón te dice que hagas. Aleluya. Escoge mi palabra, dice el Señor, por encima de la palabra de tu corazón, por encima de la palabra de tus vecinos, por encima de la palabra aún de otros hermanos en Cristo que no están conectados conmigo, sino hablan desde sus propios deseos y su propio corazón. No escuchen la voz de los extraños, escucha mi voz, dice el Señor, porque yo sé lo que quiero para ti. Y yo, dice el Señor, yo no me contradigo con respecto a lo que te dije antes. Soy coherente, dice el Señor. Yo soy coherente con la palabra que te dije al principio y te la repito y te la confirmo hoy. Te la confirmo hoy. Yo no te he mentido. Yo sé por qué te he dicho lo que te he dicho, dice el Señor. Así que créelo, dice el Señor esta mañana. Créelo y afírmate en la verdad. Para que en medio de los tiempos de juicio, para que en medio de los tiempos de sequía seas guardado, seas protegido y antes tengas provisión para los que están muriendo de hambre alrededor tuyo, dice el Señor. Aleluya. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos. Y toma un momento para darle gracias al Señor. Dile: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por exhortarnos. Gracias por sacudirnos. Gracias por hacernos entender sabiduría. Gracias, Señor. Queremos hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad para experimentar en nuestras vidas, Señor, oh Dios, las consecuencias de haber sido obedientes, no desobedientes, sino las consecuencias de la obediencia que hemos mostrado delante de ti. Ayúdanos por tu Espíritu Santo. Envía tu luz, envía tu verdad y haznos caminar en esa verdad para ver cambios reales en nuestras vidas. Ese es nuestro clamor en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén.
Bueno, amados, les dejo esa palabra en su corazón y espero que el Señor siga trabajando esa palabra por su Espíritu Santo en tu vida. Dejamos este mensaje y te invitamos a que sigas conectado allí los viernes a las 8 de la noche. Los miércoles también tenemos ese compartir de empoderamiento a las 8 también, para que te conectes por Google Meet y por Facebook los viernes. Te bendigo para que nuevamente en 8 días a las 10 de la mañana estemos aquí alabando al Señor y compartiendo su palabra por Google Meet. Chao.